da la sensación de que hay una mutación antropológica, ¿no? Y en ese sentido, digamos, el bicho humano es impensable sin dispositivos, sin la emergencia de dispositivos técnicos, ¿no? Porque es un animal, el animal humano desambientado, ¿no? Que a priori no tiene a dónde ir, no sabe cuál es su depredador, no sabe cuál es su presa, es decir, que tiene que inventarse permanentemente un ambiente, ¿no? Y bueno, y una vez que se desencadenan los procesos de la reinvención permanente, bueno, ya es un bicho que se encuentra con una extrañeza fundamental, se encuentra frente a cosas que tienen la apariencia de ser su propio invento, pero que tienen al mismo tiempo una autonomía que lo excede completamente. Ariel, vos venís escribiendo, laburando, pensando en torno a la inteligencia artificial con un enfoque que pone en el centro, digamos, lo humano, la política, la filosofía. Si tuvieses que posar la mirada en lo más urgente, en lo que más te preocupa, ¿por dónde arrancarías? Bueno, yo diría que ampliaría la noción de lo humano, ¿no? Hacia el problema de la existencia, ¿no? Es decir, y lo más urgente es justamente el aplastamiento del problema de la existencia. Es decir, la idea de que la banalidad del bien sería en este caso, bueno, nos aleje de las preguntas fundamentales. Cuando decís la banalidad del bien, ¿a qué te referís? O sea, no, un poco ahí. Es un poco una especie de chicana, digamos, respecto de una frase histórica de Hannah Arendt, que se corresponde obviamente con la definición de Hannah Arendt, digamos, de un semblante, digamos, de la experiencia nazifascista. En este caso digo la banalidad del bien porque nos encontramos, la experiencia tecnológica contemporánea no es una experiencia que podamos identificar a priori como una forma de opresión, como una forma de colonización en el sentido, digamos, tradicional, claro, ¿no? Sino, bueno, más bien como un modo de avance o de generación de nuevas posibilidades. Entonces, abrazamos esas nuevas posibilidades, los aparatitos con los que nos encontramos diariamente, bueno, nos llaman a una relación juguetona, jocosa, coqueta, y en ese sentido pareciera que nada nos debería preocupar, digamos, de este fenómeno, ¿no? Simplemente se trataría de una nueva novedad, de un mundo donde todo es novedad y por lo tanto, bueno, nada nos va a sorprender. Una de las preocupaciones fundamentales tiene que ver justamente con cuál es el lugar del asombro en esto. ¿Por qué digo esto? Recuerdo un texto de un gran filósofo a quien me gustaría homenajear en este momento, que es Paolo Virno, un gran filósofo italiano, que se pregunta por el sentido de la maravilla, que es una categoría que decanta Wittgenstein. Él le saca partido, digamos, iba a decir la estudia, le saca partido. Y él dice, en un momento la maravilla se asocia al milagro, ¿no? No necesariamente religioso, pero pongamos que el milagro está asociado a ciertos fenómenos sorprendentes, sobrenaturales, extraordinarios. Él dice, bueno, pongamos que un león alado, justo, bueno, un león, pasa por nuestra ventana, vamos a quedar asombrados, incluso probablemente traumados, pero bueno, puede ocurrir que, claro, una vez que el león pasa una y otra vez, deja de ser asombroso, deja de ser novedoso. Cualquier paralelismo con la coyuntura argentina, digamos, es casualidad. Y bueno, y en definitiva vamos a incorporarlo dentro de nuestra vida, a normalizarlo. Claro. Bueno, entonces Virno dice, bueno, ese no es el milagro, esa no es la maravilla, ese no es el asombro. El asombro no es el asombro por el hecho de que exista el león alado, sino el asombro mismo de existir. Digamos, ¿no? Es decir, el asombro último es el asombro mismo de existir. Esta es una época donde la incitación a la novedad permanente, la incitación a la actualización permanente,
bueno, pareciera desdibujar ese semblante, ese rasgo existencial que, bueno, de alguna manera nos hace sentir vivos, ¿no? Vos decís que hay como una suerte de aplastamiento de la existencia. Bueno, es una buena palabra, claro, con Miguel, digamos, la usamos. Miguel habla de... Miguel Benazaguian. Miguel Benazaguian habla del aplastamiento de la singularidad. Y sí, de alguna manera, uno de los riesgos de esta banalidad del bien tiene que ver con ese aplastamiento, pero claro, mientras tanto no nos damos mucho cuenta, ¿no? No. Entonces, uno podría decir, bueno, hay distintos modos en los que son incorporadas estas sofisticadísimas tecnologías digitales, gente que trabaja en cosas muy específicas y encuentra el mejor modo de incorporar, ¿no? Los programadores o en el mundo de la tecnociencia, ¿no? Realmente se pueden hacer cosas increíbles. Pero claro, si uno se circunscribe a campos muy específicos, bueno, se trata de personas que pertenecen a tradiciones y a quehaceres que están estructurados en un mundo que no es el mundo digital. Y en ese sentido, su encuentro con el mundo digital es un encuentro muy mediado por ciertas cautelas y por lógicas que no son la lógica digital. La mayor preocupación, volviendo al corazón de tu pregunta, es qué pasa con el bicho humano ahí donde no está prevenido, ahí donde justamente está menos estructurado, ¿no? en una lógica que no es la digital. Bueno, ¿qué pasa ahí, digamos, ¿no? Y ahí es donde me parece que se cierne por ahí el mayor riesgo, que tiene que ver con el aplastamiento de dimensiones, ¿no? Que nos hacen sentir vivos. No voy a decirlo en un sentido moral, lo voy a decir en un sentido que creo que cualquiera puede entender esto. Ariel, al principio hablaste de colonialismo y da toda la sensación de que estamos frente a un colonialismo soft, o sea, no hay portaaviones, no hay bombas, no hay ataques de tropas, pero sin embargo ese colonialismo está, valga la redundancia, colonizando subjetividades, sentido común. ¿Qué observas de eso? Bueno, siguiendo un poco con el argumento, ¿no? Si uno toma la decolonialidad, los estudios postcoloniales, lo que van a marcar todo el tiempo es un linaje histórico de formas de resistencia ante las embestidas coloniales, por ejemplo, en nuestra América. Hablemos desde acá, ¿no? Bueno, en la historia del colonialismo es al mismo tiempo la historia de los sujetos resistentes, ¿no? Es decir, es al mismo tiempo la historia también de los mestizajes, ¿no? Y bueno, en este caso, si nosotros hablamos de colonialismo digital, bueno, de alguna manera resonando con lo que dije antes, se trata de un colonialismo donde ese sujeto de la resistencia no es visible, digamos, en lo inmediato, más bien ocurre lo contrario, porque una persona tecnófoba no es una persona resistente en este momento, y un individuo que dice, bueno, yo el celular lo dejo cuando voy a comer o cuando salgo a correr, y bueno, tampoco, digamos, no incide en lo más mínimo, ¿no? Sino al contrario, simplemente una forma en la que tiene incorporada la tecnología. Entonces, nosotros le llamamos, digamos, colonización digital justamente a una forma de hibridación, ¿no? En el sentido de que nuestro modo de funcionamiento es inseparable de nuestra relación, como dice el amigo Benazaguian, ya que, bueno, el primer encuentro de este ciclo fue con Benazaguian, así que ahora vamos a mencionarlo. Como dice Miguel, bueno, esta relación que tenemos de promiscuidad, que no es una promiscuidad moral, sino de funcionamiento con los aparatos digitales, supone ya un tipo de hibridación
la palabra misma es paradojal, ¿no? Porque hibridación supone que hay dos como mínimo, ¿no? Pero al mismo tiempo hibridación supone que en algún punto, en algún umbral deja de haber dos y empieza a haber uno. Bueno, ese uno que se arma con el híbrido, bueno, puede tener distintas características, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿hay alguna versión virtuosa de ese uno o la potencia, digamos, de lo digital es tan grande que en la relación es muy difícil, ¿no? Establecer algún tipo de simetría, ¿no? Es decir, la asimetría es tan grande que entonces terminamos, nuestros modos de existir terminan subordinados, ¿no? al imperio, digamos, digital, que tiene que ver con la necesidad de convertir todo en datos, de traducir todo en información, de la linealidad temporal. Bueno, y la secuela de mercantilización, ¿no es cierto? Claro, también es difícil separar la relación que tenemos con las tecnologías digitales de un momento determinado del capitalismo, ¿no? Del neoliberalismo. Hoy, bueno, se habla de tecnofeudalismo, pero más allá de esas definiciones, por supuesto, la mayor parte de la población mundial tiene una relación de consumo con la tecnología, no cualquier relación. Es decir, porque uno puede decir, yo hablo permanentemente con compañeras y con compañeros que se dedican a distintas tareas de investigación, de análisis, y dicen, bueno, mi relación con la tecnología, bueno, es algo muy escaso eso, digamos, ¿no? En las metrópolis, y el 85% de la población mundial vive en metrópolis, la relación con las máquinas es una relación de consumo, pero además es una relación de delegación de funciones y la fantasía de que pueden ser sustituidas las capacidades cognitivas y sustituidas, tareas que tienen que ver con los procesos de lo vivo, ¿no? Y entonces ahí es donde me parece que la cuestión de la mercantilización es un canal, ¿no? Es un canal por donde ingresa la lógica digital. Pero parece ser que se impuso como modelo. Digamos que tal vez la digitalización podría haber sido otra cosa, pero la mercantilización se impuso como modelo de funcionamiento de ese mundo. Yo lo asemejo a lo que ha sido mi vida, mi trayectoria, que es mirar los medios tradicionales, la televisión, y digo, bueno, la televisión nació hace como 100 años, ponele, en términos tecnológicos. Podría haber sido otra cosa, podría haber sido un medio educativo, podría haber tomado otra deriva, pero fue capturada por un modelo de negocio que dijo, bueno, el modelo de negocio es, nosotros le vendemos público a las empresas, y ese es el modelo que funciona. Los que hacemos televisión, juntamos gente detrás de nuestra pantalla para vendérselo a anunciantes y sostener nuestro trabajo. La percepción que tengo es que todo el desarrollo de lo digital, desde Internet en adelante y quizás antes, fue capturado por un modelo totalmente mercantilista. ¿Coincidís con eso? Vos lees y estás mucho más en el tema. Es una pregunta. No, yo creo que en la historia de la técnica moderna, por lo menos, siempre la emergencia de una potencia técnica muy grande lo que hace es generar nuevos posibles, ¿no? Y por supuesto que frente a esos nuevos posibles existen disputas, ¿no? Y en el marco de esas disputas, bueno, en contexto capitalista es lógico que la hegemonía en algunos casos o el dominio en otros casos corra por cuenta de sectores poderosos, digamos, de economías poderosas. Eso no sería una especificidad de la técnica o de la tecnología. En todo caso sería el modo en el que se articula, digamos, claro, ¿no? Un momento del capitalismo con la potencia técnica. La potencia técnica muchas veces tiene más que ver con la guerra que con el comercio. Claro. Sin embargo, es difícil separar a veces uno del otro,
Pero lo que yo creo es que, así como vos mencionás a la televisión, ¿no? También hay televisión alternativa, también. Es decir, sobre cada uno de estos posibles avanza una disputa. Claro. Yo no soy de la idea de que de entrada el hecho de que la televisión, mayoritariamente tenga que ver con un modelo de negocios, como vos mencionás, signifique, una derrota definitiva. Creo que en todo caso el desafío frente a nuevos posibles siempre, la pregunta por cómo esos posibles se enganchan con los posibles de nuestros proyectos, de nuestras apuestas, etcétera, ¿no? Sin ser naif en el planteo, digamos, ¿no? Son disputas complejas y muchas veces esas disputas tienen que ver con una brecha en el sentido de que hay una pregunta en el medio, ¿no? Que es, ¿cuál es la distancia que existe entre las personas comunes, ¿no? y una determinada tecnología? Es decir, hay quienes dicen que esta es la época en la que la sociedad es más ignorante que en ninguna otra época respecto de los dispositivos técnicos que utiliza frecuentemente. Digo, no voy a poner el ejemplo de la rueda, ¿no? Bueno, cualquiera entendía cuando alguien inventó una rueda más o menos cómo funcionaba, digamos, sin ser un ingeniero. Hoy, digamos, verdaderamente estamos a ciegas, ¿no? Y estar a ciegas es algo justamente muy conveniente para que todo parezca una prótesis para los ciegos que somos, digamos. Entonces hay un problema que es de brecha. La brecha, al mismo tiempo, nos lleva al problema de la apropiación. Es decir, hasta qué punto estamos o no en condiciones de apropiarnos de nuevos dispositivos técnicos. Bueno, ese es un problema, digamos, pero sí entiendo que hay un entrecruzamiento, digamos, entre la pelea que involucra el gran capital, ¿no? y la cuestión tecnológica. Pero yo creo que hay una lógica interna de la tecnología digital que incluso va a dejar a los problemas de la lucha de clases al costado, digamos, ¿no? Es decir, hay algo que es del orden, con Miguel decimos, del puro funcionamiento, para el cual incluso la cuestión de la rentabilidad es problemático, digamos, porque en el fondo, y esto lo plantean los transhumanistas, ¿no? En el fondo es el bicho humano con sus conflictos, con sus ambiciones, con su goce, lo que es problemático. Y es problemático incluso cuando se trata de grandes capitalistas, digamos, ¿no? Ariel, ¿sos de los que cree que estamos frente a un cambio civilizatorio? ¿Con toda esta emergencia tecnológica? Estoy tentado a decir que sí, al mismo tiempo son enunciados que me quedan un poco grandes, ¿no? Da la sensación de que hay una mutación antropológica, ¿no? Y en ese sentido, digamos, el bicho humano es impensable sin dispositivos, sin la emergencia de dispositivos técnicos, ¿no? Porque es el animal humano desambientado, ¿no? Que a priori no tiene a dónde ir, no sabe cuál es su depredador, no sabe cuál es su presa, es decir, que tiene que inventarse permanentemente un ambiente, ¿no? Y una vez que se desencadenan los procesos de la reinvención permanente, ya es un bicho que se encuentra con una extrañeza fundamental, se encuentra frente a cosas que tienen la apariencia de ser su propio invento, pero que tienen al mismo tiempo una autonomía que lo excede completamente. Entonces vivimos tal vez en un salto en el cual esos procesos desencadenados, ya nos resultan cada vez más extraños, ¿no? Y en ese sentido sí da la impresión de que tenemos que volver a aprender a lidiar con fuerzas que nos exceden profundamente, ¿no? Como si fuéramos un conjunto de tribus que está frente a dioses desconocidos. Entonces, claro, ¿qué hacen las sabidurías ancestrales frente a eso? Ejercen modos de cautela, rituales, formas de conjura. ¿Qué hacen
los bichos que vienen de la modernidad, todo lo contrario, ¿no? Es decir, redoblan la apuesta, ¿no? Y vuelven los procesos todavía más racionales al punto de que ya no se puede distinguir la extrema locura de la máxima racionalidad, digamos, ¿no? Y bueno, y en ese sentido yo creo que sí, que estamos ante un momento donde este bicho que conocimos hasta, pongámosle, mediados de la modernidad, bueno, está dejando de ser lo que era. ¿Y ves riesgos para la convivencia democrática? Digamos, a mí lo que me preocupa es que casi invariablemente estos dispositivos parecen funcionales a la extrema derecha, parecen funcionales a lo no democrático, por decirlo de algún modo. Me parece que son dos procesos paralelos, ¿no? Por un lado, vivimos en un tiempo de deslegitimación de lo público en tanto tal, sí. Es decir, de que se pone en duda que existan asuntos comunes. Es decir, no se pone en duda al Estado, simplemente. Eso sería un tema, te diría, menor incluso. Es decir, el gran problema es que se pone en duda la existencia de asuntos comunes. La existencia de asuntos comunes y su tratamiento político tiene toda una tradición que tiene que ver con la institución, digamos, de la democracia, con las mediaciones. Las mediaciones son instancias que involucran a muchos actores al mismo tiempo y por lo tanto donde el conflicto es irreductible. Y son siempre instancias de metaestabilidad, digamos, ¿no? Bueno, si nosotros sacamos del medio, valga la redundancia, las mediaciones, bueno, quedamos expuestos, ¿no? A el deseo de dominación de los demás y del propio, etcétera, ¿no? Entonces, este proceso de deslegitimación de lo público en tanto tal se encuentra y hace match con llamativa facilidad con un mundo organizado cada vez más alrededor de un tipo de racionalidad que podríamos llamar racionalidad algorítmica. Sí. ¿No? Donde justamente, mira, un ejemplo que justamente en una nota en perfil poníamos, un candidato a legislador, al parlamentario en Gran Bretaña que prometía ubicar en su lugar a un avatar, digamos, ¿no? Manejado por inteligencia artificial. Bueno, él de lo que hablaba era justamente de eliminar todos los aspectos humanos, ¿no? Que ensucian ensucian el óptimo, ¿no? Siempre están dando vueltas la idea de un óptimo, ¿no? Y en definitiva de una democracia más directa. Pero es muy curioso esto, ¿no? Porque en definitiva, imagínate que nosotros ciudadanos lidiando con un bicho artificial, bicho es una chanza, en realidad estamos lidiando frente a algo totalmente desconocido. Es decir, no solamente no es directa esa relación, sino que está mediada por procedimientos que desconocemos completamente, a los que somos totalmente ciegos. Claro. Entonces, la fantasía de que habría una relación más directa, más eficiente y óptima, bueno, se lleva, por supuesto, muy mal con cualquier idea de democracia, que no es otra cosa que una secuencia de discusiones y de momentos inútiles y de momentos donde no se llega a nada. Y donde valen las opiniones y no la neutralidad. Claro, totalmente. Y donde valen las partes y donde alguien cede y donde hay momentos donde la cosa se pudre, etc. Pero además hay otra pretensión muy peligrosa que es la de la transparencia, ¿no? Justamente el mundo algorítmico es un mundo de transparencia, donde la transparencia es posible. ¿Pero por qué es posible? Bueno, porque en definitiva si se trata de datos, sí, los datos no se corresponden con ningún pliegue, digamos, ¿no? Es decir, los datos son transparentes. Lo que no es transparente, por supuesto, será la programación, serán los intereses, claro, de los grandes magnates que están detrás, etcétera, todo eso. Pero bueno, eso no sería eso lo específico. Lo que quiero marcar es esto. No es eso lo específico del mundo digital. Porque eso es lo específico del capitalismo, en todo caso. Pero hay algo que es propio del mundo algorítmico, que es este forzamiento de lo real
a devenir transparente, a volverse transparente, ¿no? Y en definitiva, claro, ¿cómo podríamos ser transparentes frente a los demás si no lo somos frente a nosotros mismos? ¿No? Es decir, si en definitiva nos buscamos a nosotros mismos, ¿no? Volviendo, antes te decía, volvemos a los problemas fundamentales, ¿no? A veces siento que perfectamente podemos leer a los presocráticos y que nos pueden aportar preguntas para hoy, digamos, ¿no? Nos buscamos a nosotros mismos porque no nos conocemos, porque no somos transparentes, bueno, y porque dependemos también de fuerzas que nos exceden y del modo en que vamos surfeando y lidiando con fuerzas que nos exceden, etc. Bueno, acá estamos en un mundo del hipercontrol, ¿no? De la modelización digital permanente y de la transparencia, de vuelta, en el sentido de que todo hecho humano, político, de mercado, que es capturado por dispositivos digitales, se transforma en un conjunto de conductas exteriores, sin interioridad, ¿no? Y por lo tanto sin opacidad, sin pliegue, ¿no? Big Data trabaja de esa manera, ¿no? Es decir, lo que hace es básicamente capturar movimientos exteriores, recombinarlos, construir perfiles, patrones y de alguna manera, bueno, intervenir sobre la conducta, intervenir sobre la vida desde el punto de vista de esas recombinaciones y de esos patrones. Bueno, eso incide, ¿no? Tiene una dimensión performativa. Claro. Es decir, incide. Hay una pregunta, ¿no? ¿Nos vamos a parecer cada vez más a nuestro perfil? No. Bueno, ahí estaríamos en el mundo de la transparencia, ¿no? Que es un mundo además perfectamente compatible con el mundo del control, ¿no? Pasa en China con el crédito social o pasa en una serie de Netflix donde reproducen la idea de crédito social pero en un mundo sin Estado, digamos, ¿no? Las dos hipótesis, ¿no? Claro. Y vos sabés que yo en un momento me puse a leer los documentos que el Estado chino produce sobre el crédito social, promocionándolo, digamos, ¿no? Y digo, más allá de que el mundo, ese mundo que llamamos China tiene una complejidad enorme y para mí un interés en muchas de sus dimensiones, en este punto, en el tema del crédito social, bueno, es tal vez el punto en el que China más se parece al mundo occidental y al avance, digamos, digital. Y en ese documento del Estado chino que promociona el crédito social, que no es otra cosa que un sistema de puntajes que, de acuerdo a un monitoreo permanente en distintos campos, bueno, se establecen sobre cada ciudadano. Bueno, la palabra que más aparece es la palabra sinceridad. Llaman a las personas a ser sinceras, ¿no? Y esa sinceridad yo creo que es la traducción moral de la transparencia. Claro. ¿No? Hacemos un cortecito. Te fregó un poco la primera, vamos a acomodar esto. Ah, ok. Porque debe hacer ruido el micrófono, ¿no? Sí. ¿Se soluciona más o menos, Marce, o Yo creo que hay algún ruidito? algún ruido que va a quedar, pero bueno, eso en la postproducción lo van a analizar. Porque es muy liviana esta tela. Muy bien. Bueno. Ahí no tiene por qué tomar. Listo. Un segundito, Nada mal, pero se me mete mucho la mano de él en tu cuadro. Ah. Por ahí si es muy larga las intervenciones, estoy muy quemado, entonces No, vos decís, no. vos marcame los tiempos. Retomo con una pregunta, ¿está bien? Sí, sí. Ariel, vos hace un momento hablabas de las mediaciones en esto
de la casa común, digamos, de quién media en la casa común. Y se me ocurrió preguntarte por nuestros dirigentes, por los políticos. No hablo solo de la Argentina, hablo a nivel global. ¿Los ves que están en tema? O sea, ¿están entendiendo qué es lo que está pasando o están en otra? Yo creo que están en tema, pero colonizados igual que cualquiera de nosotros. Esto hay que tenerlo en cuenta, no hay afuera de esta colonización digital. Entonces, tanto los referentes políticos como los grandes magnates que se dedican incluso a estos temas, bueno, ellos también están completamente alienados en esta tendencia a que todo se vuelva funcionamiento y que el funcionamiento sea el parámetro de nuestra existencia. Por lo tanto, nuestra existencia en ese caso corre algún tipo de riesgo. Una pasión por la eficiencia, ¿no? Claro, claro. Lo cual es muy interesante la frase, ¿no? Que la eficiencia sea una pasión, ¿no? Porque en definitiva, toda dimensión pasional, si hay algo que no es eficiente, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo, las trampas de la dialéctica nos devolverían esta imagen. Bueno, que los más fervientes impulsores de la eficiencia en todos los órdenes de la vida en realidad son movidos por una pasión que los excede también, ¿no? De alguna manera, el gobierno argentino es un caso paradigmático en ese sentido, ¿no? Es un gobierno que promociona permanentemente, ¿no?, la idea de que el Estado habría que reemplazarlo por algo que von Mises llamaba una sociedad computacional, ¿no? Es decir, solo que claro, cuando von Mises hablaba de esto no había tecnología disponible para llevar adelante algo parecido. Y en este momento uno que dice que es lector de von Mises, viste, que no se sabe bien si leyó, como cuando escribe que no se sabe si plagia, pero creámosle, digamos, que es un buen lector de von Mises. Bueno, cuando nuestro presidente abrió la Semana de la Inteligencia Artificial, dio un discurso que fuera un catálogo de lugares comunes sobre la cuestión tecnológica, volviendo sobre la pregunta de los referentes políticos, ¿no? Y claro, abrazando la pura positividad que estaría en juego, sustituyendo todo lo corruptible de lo humano y de los cuerpos por la eficiencia imparable de las tecnologías digitales. Y bueno, es el caso paradigmático porque estamos frente a fanáticos, ¿no?, de la eficiencia. Ahora, bueno, habría que ver hasta qué punto el fanatismo y la eficiencia tienen que ver, ¿no? Claro. Pensaba un poco en esta idea de las mediaciones, porque una cosa que a mí me obsesiona, quiero decir, estoy totalmente convencido en realidad, de que el camino de salida frente a esta colonización tiene que ver con el involucramiento, la participación, pero cuesta imaginar ese nivel de participación de cada uno de nosotros si no existe una articulación, si no existe una mediación, si no existe una conducción. Por eso preguntaba por los dirigentes. Yo creo que son planos distintos, ¿no? Es decir, hay un nivel de la organización social que tiene que ver con la defensa de la vida, ¿no? Sí. Este es un momento donde yo creo que sí, mira, quienes entregan su vida a las luchas ambientales situadas en distintos lugares, las compañeras que viven, digamos, el movimiento feminista de manera, de vuelta, digamos, muy situada y cuerpo a cuerpo en situaciones concretas, saben perfectamente que hay algo de la lógica de este mundo que avanza como una topadora y que destruye más de lo que produce, y que lo que está en riesgo es la vida, digamos, ¿no? La vida que, de vuelta, no es asimilable a una entidad virginal, ¿no? La vida con todos sus dilemas, ¿no? Es decir, la vida incluso con la técnica misma
y con todos sus dilemas, pero al estar en riesgo la vida, entonces hay un nivel de organización que yo creo que excede la cuestión partidaria y la cuestión de las mediaciones tal como las conocimos en la modernidad, digamos, ¿no? Que en situaciones concretas que tienen sus lógicas y dinámicas concretas que es necesario plantearse el problema de la defensa de la vida. En cada situación de manera distinta, digamos, ¿no? Y en ese sentido, lo que identifico ahí es un plano de transversalidad, que es necesario que tengamos imágenes de esa transversalidad, un imaginario transversal, digamos, ¿no? Que sin ese imaginario transversal no hay conducción política que, digamos, que pueda prometer nada, digamos, ¿no? Claro. Y en todo caso, el modo que yo tengo de ver a las instituciones más tradicionales, los partidos, los sindicatos, de los cuales participo también, y la conducción política, los considero más bien máscaras necesarias de ese movimiento transversal, ¿no? Y entonces, bueno, hay una dinámica, porque la lógica del poder, digamos, tiene sus propios saberes, su propio métier, digamos, ¿no? Y no todos tenemos el deseo, la pasión, ¿no?, del poder. Ahora, al mismo tiempo, quienes estamos en la transversalidad, para decirlo de una manera un poco vaga, no desconocemos, ¿no?, la dinámica del poder, porque si no seríamos tontos. Entonces, bueno, hay una dinámica del poder y hay una dinámica de la transversalidad que es, yo diría, del orden de la potencia y de la defensa de la vida, ¿no? Y el problema es cómo se articula, ¿no?, esa transversalidad con sus mejores máscaras posibles, ¿no? ¿Cómo se articula una resistencia a todo esto? Una defensa de la vida y un imaginario de la hibridación con estas nuevas tecnologías que son irreversibles, y la hibridación misma es irreversible, bueno, que pueda de alguna manera agenciarse a nuestros proyectos, a nuestras pasiones, a nuestros deseos, de una manera no colonizante. Claro. ¿No? Y ahí me parece que el mundo del arte, el mundo de la educación, tienen mucho para aportar, ¿no? La inteligencia artificial parece tener la potencia como para mejorar la calidad de vida, pero al mismo tiempo empeorarla, digo, hacer que sea mucho peor la distribución de la riqueza, la exclusión. ¿Estás de acuerdo con esa mirada? Bueno, yo creo que, si entiendo bien, esto que vos planteás toca toda la problemática de la producción de valor a través de plataformas y de la sustitución de tareas de trabajos humanos, etc., ¿no? Sí, por supuesto que eso genera una crisis, ¿no? Genera una crisis. Y esas crisis, en realidad, bueno, tienen distintas reacciones inmediatas y por venir. Hay una reacción que yo creo que puede llegar a ser impotente, y es la de una especie de neoludismo, ¿no? La idea de frenar, de destruir. Los ludistas eran los que rompían las máquinas en la revolución industrial. Claro, la idea de la destrucción de la máquina identificada, bueno, como el problema. Claro, la dificultad, más allá de la dimensión poética, ¿no? Es decir, yo no dejo de reivindicar algo del ludismo situado en ese momento histórico, en ese contexto, pero hay un punto donde la dimensión técnica no puede ser negada porque, bueno, forma parte de los emergentes del devenir humano, digamos. Por lo que decías vos recién, es irreversible, ya no hay modo de desenchufarla. Claro, y no hay nadie, no hay alguien que desenchufe nada, digamos, ¿no? Porque hay una cierta autonomía de los procesos. Y en el marco de esa autonomía de esos procesos, nosotros tenemos, bueno, umbrales de acción y aspectos a los que no podemos acceder o donde no podemos actuar. Es decir, donde somos impotentes. Ser impotente quiere decir eso, no poder actuar, en términos reales, ¿no? No es una cuestión psicológica, ¿no? En los procesos muy macro, la verdad que es muy difícil decir, bueno, ¿cómo podemos actuar acá? Por eso tenemos que encontrar la medida de ese actuar, ¿no? Y eso es toda una búsqueda y todo un problema, digamos, ¿no? Entonces, claro, en situaciones concretas donde la potencia técnica pueda ser contrastada, refrendada por una potencia vital, inventiva, social, cultural, bueno, será en esas situaciones concretas donde experimentaremos esos modos
algo más virtuosos que la forma colonizante que a priori se nos presenta. Y en parte, como vos decías, esto tiene que ver también con que, bueno, hay un avance, digamos, de un capitalismo cada vez más reduccionista, más desembosado. Alguien me preguntaba, bueno, pero el capital. Yo digo, mira, el capital no es nadie, no es una relación. Y la verdad es que si uno dijera, bueno, ¿qué quiere el capital? El capital quiere la máxima ganancia en el menor plazo posible, con la menor regulación posible. Todo lo que tienda a eso le viene bien, digamos, ¿no? Entonces, bueno, claramente, digamos que en el marco, digamos, del avance de esa lógica, de esa dinámica, y bueno, sí, la emergencia de nuevas tecnologías, es lógico que miméticamente vaya, digamos, detrás del movimiento del capital. Pero, insisto, hay dimensiones como la neurofisiológica que trabaja Miguel Benazayag, como la cultural, subjetiva, donde hay que prestar mucha atención porque ya no estamos hablando solo del gran capital, sino estamos hablando de la capilaridad misma de nuestra vida, digamos, de una nena, un nene chiquito que trata con la máquina y, como explica Miguel, bueno, la relación que se establece es una relación desintegrada, donde justamente una persona que está en el momento de formación de su subjetividad empieza a dejar de funcionar como una unidad orgánica, ¿no? Y empieza a dislocarse, ¿no? Y entonces, claro, las máquinas y la dinámica de lo digital son agregativas, no son unitarias, orgánicas, ¿no? Entonces, entre esa característica que es tan constitutiva, digamos, ¿no?, de las máquinas, que es el hecho de no estar conformadas por ejes unitarios, intensivos, orgánicos, bueno, choca fuertemente, sí, con nuestra dimensión orgánica. Entonces, ahí, fíjate que ya estamos hablando en otro lenguaje, que no es el lenguaje del capital o el problema del capital. Pero es una cuestión, me parece, sí, urgente, conversar en todas partes, ¿no? Es decir, conversar en todas partes, experimentar, buscar a la gente que en alianza, en amistad, nos preste sus saberes. Hay mucha gente que se dedica al mundo de la informática que está preocupada. Hay un grupo que dice, esto que está pasando es algo tan importante que no puede quedar en manos nuestras, es decir, en manos de los ingenieros informáticos, digamos, ¿no? Bueno, eso me parece que supone una cierta sabiduría, ¿no? Digamos, que es correrse del centro de la escena y decir, bueno, somos participantes, digamos, ¿no?, de una escena que necesita más participantes. Sin embargo, todo esto de lo existencial y de lo cultural parece no estar en el tope de las preocupaciones. Cuando uno pregunta al común de la gente qué es lo que más le preocupa, es mi trabajo, el futuro de mi trabajo. Cuando nos encontramos hace un rato, antes de empezar la entrevista, me decías que venías de una charla, de un seminario sobre renta universal, que tiene que ver con esto. O sea, si no vamos a tener trabajo, bueno, un subsidio para respirar, digámoslo de un modo simple. ¿Vos qué problemas, no solo de implementación, sino conceptuales ves en eso? Bueno, el proyecto de renta básica universal e incondicionada, por supuesto que dialoga de manera muy directa con esta preocupación que vos planteabas, que tiene que ver con la pérdida de empleos, con la sustitución de tareas. Yo creo que hay un punto nodal cuando hablamos de la renta básica universal y tiene que ver con cómo nos paramos política y existencialmente frente al problema de la deuda. De la deuda en un sentido casi te diría de matriz, ¿no? Es decir, de sentirnos seres endeudados, ¿no? Que estamos todo el tiempo... La idea de que hay que ganarse la vida, ¿no?, esa frase que usamos a veces con orgullo, bueno, es muy contradictoria con otra idea, que es que la vida es un regalo, ¿no? Y en ese sentido, si uno parte de un lugar o parte del otro, cambia bastante la ecuación, ¿no? Es decir,
Y sobre todo en un mundo en el que, a diferencia de lo que se pronosticaba, ¿no?, con la robotización del trabajo, que se decía la gente va a tener más tiempo libre, bueno, poco ingenuos estuvimos, porque en realidad es todo lo contrario lo que sucede. Hay cada vez más máquinas y cada vez tenemos menos tiempo, ¿no? Cada vez estamos más ocupados, succionados prácticamente por las máquinas, porque claro, es decir, somos cada vez más parecidos a operadores de información. Claro. Y en ese sentido sí hay algo de nuestra subjetividad, de nuestros procesos subjetivos que se desvanecen. Somos operadores, sobreocupados, operadores de información. Y aparte es cierto que la desregulación del trabajo, bueno, no voy a hacer acá un repaso de algo que hay otros que hacen mejor, digamos, ¿no? Pero las condiciones contemporáneas muestran sí un escenario de creciente pluriempleo, claro, de multitarea, porque bueno, nada alcanza, entonces ya no nos concebimos como trabajadores frente al capital, sino como paquetes de prestaciones que tienen que rentabilizar sus capacidades, ¿no? Ese es el capital humano. Entonces, claro, rentabilizar nuestras capacidades y juntar ingresos. Entonces, claro, lo que tenemos enfrente no es el gran capital, el patrón, sino un conjunto de ingresos precarios. Bueno, en ese escenario hay algo que yo creo que cualquier persona puede entender, y es que hacemos demasiado, trabajamos demasiado. Y mucho de lo que hacemos, o buena parte de nuestra actividad, que es productora de valor, porque cuando consumimos producimos valor, cuando navegamos en Internet producimos valor, cuando estamos en una plataforma generamos lenguajes. Es decir, toda esa gran actividad productora de valor no tiene un reconocimiento. No tiene un reconocimiento. Entonces, uno podría decir que uno de los planteos importantes del feminismo de la década del 70, que tenía que ver con un trabajo social no reconocido, tareas de cuidado, de reproducción, etc., hoy es trasladable al conjunto de la sociedad. Todas, todos hacemos trabajos no reconocidos. Y en ese sentido, yo creo que hay que partir de ahí, digamos, ¿no? La renta básica no es darle plata a quien se lo merece o no se lo merece, no es evitarse trabajar, todo lo contrario, es reconocer algo que ya hacemos porque no somos deudores, al contrario, somos más bien acreedores, ¿no? Y en ese sentido, si nosotros aceptamos, como decía el gran filósofo alemán, que nacimos inocentes, es decir, no somos ni culpables ni deudores. Y entonces hay un posicionamiento ahí, que yo no digo que es puramente teórico, es un posicionamiento que cada quien, a su manera, en sus lugares, en su emplazamiento existencial, lo podrá tener. Entonces, la renta básica universal e incondicionada tiene como principal objetivo ser una institución que reconozca, ¿no?, una actividad productora de valor, y de valor quiero decir no solo económico, ¿no?, de valor social, de valor cultural. Bueno, es un sistema de autorreconocimiento social. Y yo creo que por eso no puede quedar en manos solamente del Estado. Es decir, no puede ser un ítem del Ministerio de Desarrollo Social, porque de esa manera quedaría expuesta a los problemas de legitimidad que tiene hoy los estados. Entonces, lo que yo creo es que esto forma parte de un imaginario que llamo nuevas instituciones, y de hecho, perdón por el autochivo, digamos, pero publiqué un librito que se llama Nuevas Instituciones del Común, que está agotado, así que no lo estoy vendiendo, y que tiene que ver con esto, con formas de cogestión de asuntos comunes, donde el Estado está involucrado, pero donde no es monopolio del Estado, digamos, para la cogestión. ¿Por qué? Porque es necesario construir formas de legitimidad. Justamente si lo que decíamos es que hay una merma de la legitimidad de las instituciones públicas, de las instituciones tal como las conocemos, necesitamos buscar construir una legitimidad que no viene de arriba, que viene de abajo. La verdad es que en un país como el nuestro, donde la experiencia de las Madres de Plaza de Mayo nos mostró que es posible contar con instituciones reconocidas por todo el mundo, y por todo el mundo acá y todo el mundo, ¿no?, que no vienen de ningún pacto creado en el siglo XVII, ni de la idea de que es necesario el Estado porque si no nos matamos entre todos, ¿no?, sino todo lo contrario. Nacieron contra el Estado, contra la peor versión, claramente, ¿no?, del Estado, y fundaron
una conducta y fundaron una mirada sobre la fuerza de seguridad, sobre el cuidado. Bueno, entonces en un país donde tenemos una experiencia que nos precede y que en muchos de nosotros está muy viva, ¿no?, como esa, bueno, yo creo que tenemos con qué imaginar nuevas instituciones. Y en ese sentido creo que una renta básica universal incondicionada debe ser, de vuelta, planteada, pregonada como una nueva forma de institucionalidad. Luego, en términos técnicos, no es para nada difícil ni de implementar. Es una cuestión más política que técnica, ¿no? Porque, bueno, el gran capital, digamos, va a estar ahí y por supuesto que esto no le va a caer bien porque el financiamiento, por supuesto que va a tener con las grandes rentas de la Argentina. Va a tener que ver con eso. Ariel, hay algo de este mundo tan raro, un mundo tan raro que donde las grandes potencias se pelean por las tierras raras. Mirá qué raro que será el mundo. ¿Hay de algo de este mundo tan raro que te dé optimismo? ¿Cómo era la frase de Gramsci? El optimismo de la voluntad. Sí, me parece que hay una figura de los vínculos que yo considero fundamental y política en nuestra época, que es la amistad. Cuando yo veo las redes que se forman, las redes de amistad, no digo redes sociales, digo redes de amistad, bueno, veo que hay algo vivo, porque ¿sabes con qué tiene que ver la amistad? Con lo raro que vos mencionabas. La amistad tiene que ver con la relación con un otro, en tanto otro, y tiene una historia, si tengo un minuto para comentarlo, porque es un tema que me interesa especialmente, que nos lleva a un pasaje de la Ética Nicómaco de Aristóteles. Mirá si no vuelvo todo el tiempo sobre los problemas fundamentales, donde dice que cuando caminamos nos sentimos caminar, que cuando miramos nos sentimos mirar, que cuando hablamos nos sentimos hablar, y que esa es la existencia, sentirse existir, ¿no? Es decir, que no existimos simplemente, sino que la unidad de medida de la experiencia es un sentirse existir, digamos, ¿no? Es decir, hay una otredad que ya forma parte de nuestra experiencia del mundo, y que la amistad es justamente la posibilidad del consentimiento de la existencia, no es un co-sentirse existir. Hay algo en nosotros que no es igual a nosotros mismos, y en eso Aristóteles, como todo verdadero pensador, piensa en contra de sí mismo, porque se lo reconoce como el pensador de la identidad, el principio de identidad. Y él ahí dice, no, hay algo que no coincide. Nosotros no coincidimos con nosotros mismos. Y yo me arriesgaría a decir, y no coincidimos con el mundo tampoco. Y la amistad es justamente ese vínculo que se establece a partir de esa no coincidencia, a partir de esa rareza, de un principio de rareza, ¿no? Lo observé esto cuando me di cuenta que mis amigos y mis amistades en general son unos aparatos. Y que yo debo ser también algo parecido para ellas y para ellos. Y en ese sentido dije, bueno, hay un principio de rareza, ¿no?, que gobierna la amistad, y la amistad de alguna manera es la posibilidad de la construcción de esas redes de relación a partir del hecho de no ser tan adecuados ni a nosotros mismos ni al mundo, digamos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la amistad yo creo que desde la antigüedad hasta hoy se sostiene como la gran figura del vínculo, ¿no? La gran figura del vínculo. Y que hoy hay que extenderla a la relación que tenemos con los otros bichos, con los ecosistemas en los que vivimos, ¿no? Es decir, hay que preguntarse por esa amistad extendida, ¿no? Y es algo que veo que prolifera aquí y allá como una especie de sarpullido, como alguna vez Christian Ferrer dijo del anarquismo. Un sarpullido negro que pasa por debajo del radar. Gran final. Muchas gracias. Gracias, Ariel.